Eugenio. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a presentar un trabajo que hemos venido desarrollando aquí en Encuentro, que había estado desarrollando de manera personal, pero luego tuvimos la oportunidad de ser tomados en cuenta para un trabajo publicado en coautoría, en coordinación con la UNAM, con la Universidad de Varsovia. Y que bueno, es un nuevo estudio, un nuevo comentario del Códice Vaticano B. Y bueno, déjame que estar aquí porque yo me disipo mucho y mejor me cito ir leyendo mis diapositivas, ¿verdad? Entonces, espero que no sea tan aburrido para ustedes. Voy a tratar de ir concretando lo más posible. Vos, ¿verdad? Es que ya no pasaron el pescado. Muy bien, la que sigue, por favor. Bueno, antes de empezar, pues quería dedicar esta charla, esta plática a la memoria de la doctora Ana Guadalupe Díaz Álvarez, que pues fue parte de mi comité tutorial en el posgrado de los americanos. Desafortunadamente no he podido entregar la tesis y ya no leyó la versión final, pero bueno, pues mucho de su guía y de su punto de vista pues ayudó a ir forjando también mi propio trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, y como les decía, pues en realidad esta ponencia es un resumen de un trabajo que publicamos con el Instituto de Investigaciones Históricas, ¿verdad? En coordinación con la Universidad de Varsovia, que es este nuevo comentario al Códice Vaticano B. Y bueno, pues a mí me tocó escribir en el capítulo 5, ¿verdad? Junto a Katarzyna Mieszkulka, a Daniel y a Dominika, ¿verdad? De Varsovia. Entonces, es lo que vamos a presentar. Entonces es un resumen de este capítulo que está en este nuevo estudio introductorio. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a empezar hablando siempre como delimitando nuestro tema, ¿verdad? Porque bueno, cuando hablamos de calendario maya siempre tenemos que hacer ciertas acotaciones. Una de ellas es que cuando hablamos de mayas, pues no podemos hablar en general de una cultura maya, ¿verdad? Sino más bien tenemos un conjunto de manifestaciones culturales con una historia en común y con, digamos, un ancestro lingüístico en común, pero que evidentemente tiene divergencias a lo largo de su historia. En este caso vamos a hablar de calendarios de tradición quichiana, ¿verdad? Dentro de este conjunto lingüístico podemos encontrar entonces lenguas como el cachiquel, el sotujil, propiamente el denominado quiché, el zacapolteco, el zicapapense, el pocomama, el poconchí, el quechí y el uspaneco, ¿verdad? Que poco tienen, bueno, digamos que son lenguas que derivan del protomaya, pero que pues evidentemente tienen poco que ver muchas veces con otros aspectos lingüísticos y culturales que, por ejemplo, tienen el mayatán, ¿verdad? El maya de la península, o la lengua huasteca, que por ejemplo es otra lengua maya, o con las lenguas cholanas, ¿verdad? Etc. Entonces, esa es nuestra primera limitación. Vamos a hablar de calendario maya, pero del calendario de los grupos quicheros. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a ubicarnos geográficamente, ¿verdad? Estos grupos comparten el territorio del altiplano occidental de Guatemala, junto con los grupos mamianos, ¿verdad? Hablando del Mayamán, del Ixil, del Aguacateco también, la Cateco. Entonces, esta región se ha caracterizado por conservar de manera ininterrumpida desde la época del contacto con los españoles hasta el presente, con la cuenta de los días del sistema de 260 días y en varias comunidades también con el de 365, ¿verdad? Es una cuestión que llamó mucho la atención para los etnógrafos desde principios del siglo XX, ¿verdad? Digamos que en esas regiones montañosas se había mantenido, digamos, ininterrumpida la cuenta de los días.
Entonces, la que sigue, por favor. Muy bien, aquí tenemos entonces una estructura muy básica que vamos a encontrar en cualquier libro que hable sobre cultura maya, ¿verdad? Y que se refiere al calendario. Este sistema de los 160 días de los que han estado hablando los compañeros reiteradamente. Aprovecho para felicitar el esfuerzo que está haciendo Cantona para la organización de este evento, ¿verdad? Y agradezco también el que me hayan tomado en cuenta porque mi participación fue tomada casi en el último momento. Pero bueno, era un breviario. Entonces, bueno, pues el cholquij, ¿verdad? Que viene del término cholaj, que es acomodar en línea recta una cosa con otra, y quij, que significa solo día, ¿verdad? El cholquij, entonces, como el alineamiento de los días, está conformado entonces por 20 nombres para los días, acompañados de 13 numerales. La naturaleza de estos días y numerales ya estuvieron sobreexplicados en los trabajos que hemos estado viendo, entonces no me voy a detener en esto. Aquí nada más pongo una relación muy sencilla para entender que cuando hablamos ciertos días en quiché, pues tenemos un equivalente entre el mayapán, que es como los nombres de los días más comúnmente utilizados en la literatura mayista, ¿verdad? Y que, bueno, tienen su correspondencia con los nombres en náhuatl. Por ejemplo, entonces, cuando hablemos de Imosh, debemos entender que es el equivalente al día Zipacti en náhuatl, ¿no? Y es Ejeca, Akbal, es Kal, Ak, es Huetzpal, Can, es Coat, Quemé, es Miquis, Miquej, es Masa, Nil, es Tosh, Toj, es At, Tzi, es Quinkli, Paz, es Osomatli, es Marinari, Aj, Akan, Ish, es Ocelo, Tzikin, es Cuautli, Ahmak, es Oscacuautli, Noj, es Solin, Hash, es Tecpat, Kabuk, Yagrit, Yahu, Sochi, ¿verdad? Para que nos veíamos entendiendo como en los mismos términos. Bueno, hay que decir que los Santos de Guatemala tienen una característica literaria muy específica, ¿verdad? No tenemos documentos pictográficos, pero sin embargo tenemos una gran producción en la época colonial de documentos escritos en caracteres latinos. Quizás el más famoso de ellos es el Popol Vuh, ¿verdad? Que es como la versión mejor documentada sobre la cosmogonía de los pueblos mesoamericanos, o bueno, la que tiene la mayor cantidad de información, pero también tenemos el Memorial de Sololá, el título de Totonicapán, el título de los Yash. Hay una gran, enorme cantidad de producción literaria que se hizo durante la época de la dominación española. Y mucho de ello pues cuenta, digamos, las historias sagradas de los pueblos quichianos, pero pues es curioso pues que no tenemos ningún documento pictográfico. Hace algunos años había un falsificador dicho que habían encontrado un documento que se conoce como Codex Chihuila, pero está ya comprobado que es una falsificación. Entonces, para los temas calendáricos no es ajeno, ¿verdad?, esta tradición literaria que tienen estos pueblos, y por lo menos entre siglo XVII y siglo XIX tenemos documentos importantes, ¿verdad? El primero de ellos es el calendario de los indios de Guatemala de 1685, que está escrito en Caxiquén y que posiblemente sea de una comunidad cercana al Valle de Panchoya, cerca de la Antigua, o quizás también de San Pedro de la Laguna, no se sabe con exactitud. El calendario de los indios de Guatemala de 1722, que está escrito en 2 variantes dialectales de la lengua quiché, del que les vengo a hablar propiamente, que fue por lo menos uno de ellos producido en la región de Quetzaltenango. El calendario de Lanquín, que es probable que haya sido escrito hacia 1804, que está escrito en quechí, y el calendario de Vicente Hernández Espina, que es de 1854, digamos, de los primeros años de la vida independiente de Guatemala, que está escrito en castellano, pero que fue recopilado en Santa Catarina, Ixtahuacán, es una comunidad de habla quiché. Bueno, se los pongo aquí, no nos va a dar tiempo de hablar de los pormenores de cada uno de ellos. Vamos a ir revisando
hacía vuelo de pájaro, las particularidades de este documento que conocemos como Calendario de los Indios de Guatemala de 1722. Quienes lo han abordado: Robert Carmack, lo escribe en 1977, Edmondson es quien hace el primer estudio y traducción parcial del quiché en inglés en 1997. Barbara Dedlock también lo toca así como por encima, sobre todo para utilizar algunas propuestas arqueoastronómicas. En el año 2000, Sergio Romero hace su tesis de licenciatura y es la única traducción íntegra que se tiene del quiché al español, este documento, y el estudio más reciente es del 2009, donde Wicks, Frank Sash y Christian Pryor de la Universidad de Colorado lo incluyen en una obra que compila otros calendarios coloniales. Aquí tenemos de este lado, ahí la que sigue, por favor. Se me olvidó decirles porque yo voy aquí en mi computadora. Esa era la tablita de los equivalencias de los días. La que sigue. Sigue, por favor. Bueno, esos son los calendarios coloniales, ¿verdad? La que sigue. Esa es la portada de nuestro documento. La que sigue. Estos son los investigadores que lo han abordado. La que sigue. Aquí tenemos a Robert Carmack, Sergio Romero, a Gunnar Edmondson, a Barbara Dedlock, y el estudio más reciente de la Universidad de Colorado. Sigue, por favor. Bueno, una descripción física del documento. La versión con la que contamos actualmente es una copia manuscrita hecha por Carl Hermann Berendt en 1877. Lleva el número 58 de la Berendt-Britten Linguistic Collection. Fue realizado en papel de la época encuadernado. Bueno, ahí están las dimensiones, tiene 64 folios. La numeración se hizo en números latinos y arábigos. La que sigue. El documento que recoge Berendt es el resultado de la unión de dos almanaques diferentes, recopilados y transcritos por el arzobispo don Pedro Cortés y Larraz durante sus visitas apostólicas en 1768 y 1770. El manuscrito original de Cortés y Larraz se hallaba resguardado en la Biblioteca del Museo Nacional de Guatemala, pero actualmente se desconoce su paradero, como pasa con muchos documentos de Guatemala. La que sigue, por favor. Este documento está dividido en 4 partes. Hay una introducción escrita por Berendt, donde relata las circunstancias de su trabajo y algunas explicaciones sobre el documento. Luego tenemos una serie de tablas calendáricas, donde se ordena y correlaciona el Cholquij con el Junab o el año solar, y este incluye las figuras de una rueda calendárica con los nombres de los días del Cholquij. La que sigue, tenemos un almanaque de 260 días. ¿Dónde vamos? La que sigue. No hay que avance. Bueno, muy bien. Tenemos entonces un almanaque de 260 días donde se dan predicciones para grupos de 5 días. Luego tenemos un almanaque de 260 días, que según Ferún fue escrito por un amanuense distinto en el original. Claramente son diferentes en estilo, contenido y posiblemente estén escritos en variantes dialectales distintas del quiché. La que sigue, por favor. Bueno, en esta introducción Berendt cita una explicación del calendario sagrado escrita por Fray Francisco Jiménez en Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala. También cita el mismo Cortés y Larraz, quien al parecer da noticia del manuscrito original en su obra Descripción Geográfica Moral de la Diócesis de Guatemala. La que sigue, por favor. Este señor es el encargado de la recopilación del documento, quien, pues al tiempo que lo había decomisado a un arquij, ¿verdad?, algún especialista ritual de la región, pues permitió que se conservara, ¿verdad? Él pues hizo, digamos, un viaje en toda la comarca desde 1768 hasta 1770, y pues producto de este viaje fue que se hizo de estos documentos. La que sigue, por favor. Dice en esta obra:
En el pueblo de Quetzaltenango encontré un calendario de ellos que deseaba mucho llegar a mis manos y otro allí en el de San Pedro La Laguna, escrito de un niño en el año de 1632 de muy buena letra en el idioma quiché. Los he manifestado a los mejores maestros de dicho idioma, y aunque saben el significado de los términos, pero ninguno penetra su concepto, a excepción de su último apartado, en el que está puesto con claridad bastante que aquel diera para oportuno para hacer cantar reponsos, celebrar misas y otras funciones devotas. El autor de este calendario estuvo encarcelado por curandero, pero quebró la cárcel y no se ha visto más. Tengo especies de habérseme dicho que era el maestro del coro. ¿La que sigue, por favor? Este es el Valle de Quetzaltenango, ¿verdad? Que es la región en donde Cortés y Larraz recogió este documento. La que sigue, por favor. Dice, con respecto a esos calendarios, el mismo Cortés y Larraz nos sigue diciendo que uno de los ministros de Quetzaltenango le entregaba el calendario, que los indios tienen para su gobierno, diciendo que este es el almanaque que se usa en todas las parroquias del Cachiquel y Quiché, y en el Mame es el mismo, pero escrito en el propio idioma. Y me persuado ser el que tendría en su gentilidad y el que tratan algunos libros. No me detengo a exponer algunas cosas de dicho calendario que se reduce a dirigir las acciones de los indios en cada uno de los días del año, pero acciones buenas y malas, como con siembras y viajes, embriagueces, idolatrías y deshonestidades, según las atribuciones de cada día que se hacen a los animales, y aún al demonio, que es a quien suele dar el mayor culto. De este calendario me habló en su visita de Samayac su cura, diciéndome que le constaba lo tenían, pero que no podía dar mucha razón de él porque lo ocultaban mucho. O sea que esto nos permite ver que la costumbre del calendario estaba, a pesar de que era ampliamente difundida, también era guardada con mucho celo, ¿verdad? Por la represión de la época. La que sigue, por favor. Dice, el sujeto que tiene alguna inteligencia del calendario de los indios, que es Fray Tomás Arrevillada, de la Orden de San Francisco, vino acompañándome desde Quetzaltenango y dijo al cura de Totonicapán: hoy es un día muy favorable en el calendario de los indios. Habrá tenido vuestra merced muchas misas, reponsos y ofrendas. Respondió el cura: es cierto que ha habido esas cosas con más abundancia que otros días, ¿verdad? Esto es una noticia interesante, porque dice que a pesar de que pues aparentemente están involucrados ya en la religión católica, en realidad sigue siendo el Cholquí pues el que sigue marcando su vida ritual. Y en la foja 227 dice, bueno, que San Pedro de la Laguna recogió otro de estos almanaques. La que sigue, por favor. Bueno, la primera parte, al cual se le puede titular como Cholpuhualquij, Acehualquij, aquí es importante y lo voy a estar resaltando cada que lo encuentre, la influencia de la lengua náhuatl, ¿verdad? Esto puede ser por tres circunstancias. Luego hay en la actualidad compañeros de Guatemala muy puristas, perdón la expresión, que quieren darle sentido a todo el maya, pero excluyen, digamos, la fuerte relación cultural que tienen con los pueblos nahuas, ¿no? Una de ellas, dado desde la época prehispánica, con los nahuas que emigran a Centroamérica y que vivían en la zona de la costa de Guatemala, ¿verdad? Sus descendientes son los pipiles del Salvador. Digamos, de alguna manera, entonces, desde épocas prehispánicas hay una fuerte interconexión entre la cultura náhuatl y las mayas de los Altos. Porque, digamos, los grupos quiché y cachiquel también tenían los cacautales sobre los territorios de la Boca Costa. Entonces había una comunicación fluida entre ambos grupos. La otra, pues, es los grupos nahuas que llegaron con Pedro de Alvarado, ¿verdad?, a la conquista de Guatemala, muchos de ellos de los cuales se quedaron a vivir, por ejemplo, en Totonicapán, el barrio de Chillash, es fundado por los tlaxcaltecas, aliados de Cortés. Y la otra, que también hay que tomar en cuenta, es que pues, en la época del posclásico tardío, los grupos de élite de muchos pueblos mesoamericanos tenían el náhuatl como lengua franca de prestigio, ¿verdad? Y que a través de ella, digamos, fluía la comunicación entre estos grupos de élite. Bueno, entonces, en esta parte, entonces encontramos variados sinónimos: chol, que es alinear, y powal, que es contar, ¿verdad?
Entonces, Cholkij es igual a Hualkij, ¿verdad? Es el acomodo de los días, o la cuenta de los días. Masehualkij dice el día de los días de los Masehuales. Entonces, aquí en esta parte tenemos una correlación puntual de día con día del año de 1722 entre Cholkij y el calendario gregoriano, que ya estaba en boga. Recuerden que según la mitad del siglo XVI es cuando se pone en práctica, ¿verdad? La correlación comienza el 3 de mayo, ya que este día cayó el primer día del año solar Quiché, del Hunab, y por lo tanto el cargador del año, el cual fue el día 9 Kij, el Jekij, ¿verdad? La correlación termina en Hulajuaj, 4 de mayo de 1723. Esto corrobora el hecho de que el calendario maya no utilizaba ningún tipo de ajuste. Porque, bueno, al tener 365 días cerrados, su inicio de año ha hecho que se vaya desfasando 13 días cada 52 años, 26 días cada 104 años, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los mayas de la actualidad, los quiché celebran su cargador de año en el 19 de febrero, que fue esta fecha, ¿no? Entonces, podemos ver que en el siglo XVIII esto estaba pasando en principios de mayo. Luego tenemos una correlación por veintenas del siguiente año, 10E, del 4 de mayo del 1723 hasta 1724. Y bueno, digamos una cuenta de las veintenas hasta el año 1727. La que sigue, por favor. Este es entonces el principio de este almanaque, ¿verdad? Que correlaciona el calendario gregoriano con la cuenta quiché, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver precisamente el día 9 que es el primer día de la veintena denominada como Navemam, o primer abuelo. Y bueno, pues aquí vienen las letras dominicales, propias de los documentos coloniales que relatan el calendario, y la fecha 3 de mayo de 1722. Aquí está hablando, dice el texto que estos son los cuatro que se enseñorían, los que llevan el señorío, es decir, los 4 regentes de los años, los días No, Yep, Kier y E, que son los cargadores, que serían los equivalentes en el náhuatl a los días Olin, Ejecat, Mazat y Malinari. Digamos, llevan una secuencia del calendario con unos cargadores diferentes al calendario náhuatl, pero que son concordantes con los cargadores de la época clásica, ¿verdad? O sea, los mayas del clásico, los de Tikal, los de Calakmul, utilizaron estos cargadores de los años. Sí, sí, Azoyú, ¿verdad? De Montaña de Guerrero también utilizaron esos cargadores. Bueno, estos días que denominamos como cargadores de los años, entonces son el primer día de la primera veintena de este ciclo de 365 días. Por la forma en que está construido, o la forma en que está interconectado el Cholkij con la cuenta de 365 días, solamente pueden tener 4 días el comienzo del año solar. Estos días entonces son de estos cargadores. La que sigue, por favor, que son los días No, Ir y Kier. Por esto a estos 4 días se les denomina como Mam, que es la palabra que designa abuelo, pero no es, digamos, un término, digamos, de parentesco, sino es un estatus, ¿verdad? Es un título honorífico que determina que tiene una autoridad más alta. A cada uno de estos 20 días, 20 nombres de los días, se les denomina en quiché como Rajahualquij, ¿verdad? Digamos, los señores de los días. Pero estos 4 días son más que Ajau, ¿verdad? Son más que Rajahual, se les denomina como Mam. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, si seguimos hojeando nuestros documentos, pues a nosotros nos aburre porque están todos nada más con letras, ¿verdad? Sin dibujitos, pero pues es muy, muy, muy importante porque nos da completa la correlación de este año de 1722. Aquí, por ejemplo,
vemos que empieza el día 3 Kiej, ¿verdad? El 23 de mayo, entonces la segunda veintena que se llama Ukapmam. Precisamente, bueno, en el calendario quiché, la primera veintena se llama Nabemam, el primer abuelo, ¿verdad? Que está hablando de la entrada del Mam. La segunda veintena se llama Ukapmam, el segundo Mam. Este día es el que se considera que está el segundo al mando de este año. Aquí vemos, por ejemplo, la tercera veintena que entra en el día 10 Kiej, ¿verdad? Que es el 11 de junio, que se llama Likinka, etc. Vamos a ver que los nombres que tienen las veintenas en quiché y caxiquén no son los mismos que tienen los mayas de Yucatán, ¿verdad? Ayaques, Pop, Ushul, Yaxquín, Tzot, Sequej, etc., ¿no? Sino aquí tenemos nombres propios para estos grupos de veintenas, los cuales son Nabemam, Ucapcán, Likinka, Ucapinka, Nabepach, Ucapach, y aquí nuevamente volvemos a sentir la influencia del calendario del centro de México. Hay nombres que no están en quiché ni en caxiquel, sino que están en náhuatl, ¿verdad? Como esta veintena que es de Quechecual, que no es otra cosa que la quichanización de Tlacaxipehualistli, ¿verdad? O por ejemplo esta que se llama Nabepach, ¿verdad? Que significa el primer Pach, se relaciona con la veintena de Pachtón, o de Ucapach, que es el segundo Pach, con la veintena de Huaypachtli, ¿verdad? Por ejemplo, esta que en quiché se llama Parriché, que significa en la arbolada, que se relaciona con Coahuitleva, ¿verdad? O por ejemplo, incluso este cognado Izcali, que no es otra cosa más que la veintena de Izcali. Entonces, pues esto es prueba de que hay una fuerte conexión entre la cultura náhuatl y por lo menos pues la cuestión calendárica que están manejando los quiché y los caxiquel. Bueno, la parte más interesante, antes de que se me acabe el tiempo, todo esto era una cuestión introductoria, ¿verdad? Pero ya centrándonos, esa es nuestra segunda serie de almanaques, que se le conocen como Ajilabalqué, ¿verdad? Actualmente Ajilabalqué significa como almanaque, calendario, que viene de Ajilaj, que es contar. No es igual que Chol, ¿verdad? Que es alinear orden del Ajilaj, es propiamente contar. Esta sección, entonces, muestra los días del calendario de 260 acomodados en casillas de 5 días cada uno, los cuales están relacionados entre sí por estar a 52 días de distancia, ya que 52 es el múltiplo de 13, máximo numeral asociado a cada día. Los días de cada casilla van acompañados de todos del mismo numeral, ¿verdad? O sea, en una casilla tenemos la que sigue, me olvidó decir, yo estoy viendo aquí en otra cosa. La que sigue, por favor. Ahí estamos. Era donde yo quería llegar, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera casilla tenemos el día 1 Imosh, 1 Aj, 1 Can, 1 Noj, 1 Toj. En la segunda, 2 Ik, 2 Ish, 2 Kemet, 2 Tijash, 2 Tzi. En la tercera, 3 Akabal, 3 In, 3 Kiej, 3 Kabuk, 3 Bat. En la 4 Kar, 4 Ahmar, 4 Tanir, 4 Hunahu, 4 E. La que sigue, por favor. Bueno, aquí, podemos ver entonces que cada uno de estos grupos de 5 días, ¿verdad? Los cuales están a 52 días uno del otro y que por lo tanto tienen el mismo numeral, y bueno, que están, digamos, asociados a un mismo rumbo cardinal, pues también vienen acompañados de una glosa, ¿verdad? Que pues explica el carácter sagrado, mántico, adivinatorio que se le atribuían a este grupo de 5 días. La que sigue, por favor. Esto sigue siendo, ¿verdad? El mismo. Vemos igual que van secuenciados, todos los de 9, 10, 11, 12, 13, etc. La que sigue, por favor. Aquí vemos el número 13 y otra vez número 1, pero con otros días, ¿verdad?
uno ish, uno keme, uno tihash, uno tzi, uno ik. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo se llamaban esos documentos? Afortunadamente en el vocabulario copioso de la lengua cachiqué y quiché, ¿verdad? O vocabulario de Berlín, tenemos una entrada que dice Kamuj, libro que contaban los años, meses y días, los indios como calendario o reportoria. Incluso manejan un difrasismo binomial, ¿verdad? Que dice Tzite Kamuj, el libro, calendario que tienen para ver las suertes buenas o malas de cada uno, siempre por arte del malo. Bueno, acuérdense que están escribiendo los dominicos, ¿verdad? Es interesante que usen este par de términos, ¿verdad? Tzite Kamuj, Kamuj se refiere propiamente a un libro, pero Tzite se refiere al árbol de colorín o a las semillas, ¿verdad? Que a ella se le llama palo de pito. A las eritrinas, pues, porque con estas semillas se practica, bueno, lo que nosotros podríamos denominar en la lengua occidental la adivinación, ¿verdad? En quiché se le denomina como chobonik, que significa comprender, que digamos es una técnica con la cual se selecciona un grupo de semillas y se hacen montones de representantes del calendario para obtener respuestas a preguntas concretas. Esto, bueno, ya en otra ocasión, ¿sabes si me vuelven a invitar? La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos un extracto de la tesis de Sergio Romero que da la traducción al español de estos augurios dados para esos grupos de 5 días. Aquí les pongo, por ejemplo, dado para el 12E, 12K, 12 Ahmad, 12 Canil, 12 Junahpu. Dice, Katzil Yaojibal Rech Limosna Chuwatios ni Mahal. Tajun Misa, Tajun Reponso, Kech Animas Chikonob, Esh Resh Asleman, Rokibal Elach Okech, Ojertzich Utzilach Kirro Echal. ¿Verdad? Dice, en verdad días para dar limosna a Dios Gran Señor, que se ofrezca por la vida una misa o un responsal para las ánimas. Comienzan las súplicas de los lamentos, de las palabras antiguas. Los 5 días son buenos. Por ejemplo, el que está dado para 12 Can, 12 Noh, 12 Toch, 12 Mosh, 12 Aj. Dice, Katzi, Jutanabalkij, Arech Oxikin, Sip Yao, Chuwach, Dios ni Mahal, Ojerzi, Tajaban, Misa, Ue Puch Reponso, Roy Chal Guaekij. En verdad, días para detenerse. Sanantes, pájaros se ofrendan a Dios Gran Señor, que haya palabras antiguas y una misa o responsal a estos 5 días. Estas son alusiones a rituales que se debían de hacer en estos grupos de días. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos hay algunos augurios con más metafóricos, ¿verdad? Como el dedo para 6 Kemé, 6 Tihash, 6 Tzim, 6 Tiep, 6 Ish. Dice, Itzel Ich. Ejehui utopon uchay, ukal, atzich kelhui lahun kan, un rash, pauchi utopon, uchay, ukaj, Itzel Ich roichal, mal día. Así son sus lancetas, su cuchillo y su manto. En verdad sale un verde, un amarillo de su boca. Este término verde-amarillo es un difrasismo binomial que significa triunfo en la guerra o gloria en la guerra. Sale de su boca, de su lanceta, de su cuchillo y de su manta. Los 5 días son malos. O por ejemplo, el dado a 8 Panin, 8 Shunahpu, 8 8 Kat, 8 Ahmad. Dice, Katzih Utzilahkih, Areki Pibal Rech Altibatzil, Ahkini Makil, Chuwach Kalibal Koh, Balam, Koh, Wirro y Chan. En verdad, días óptimos, días para empezar matrimonios. Los 5 días están enfrente al trono del león y del tigre, bueno, del jaguar y del puma, ¿verdad? De Coges, del puma, Balam, del jaguar. La que sigue, por favor. Bueno, el segundo almanaque no empieza en Unimosh, sino empieza en Uno Canil, ¿verdad? 13 días antes. La que sigue.
Ya se está acabando el tiempo. Nada más podríamos decir que se advierte que es de otra mano, tiene una variante de quiché diferente, usa frases menos comprensibles y no tiene relación alguna con términos cristianos, como ya vimos en el primero. Fue escrito probablemente en 1770. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, en estos últimos minutitos les quiero mostrar cuál fue el ejercicio experimental que hicimos al relacionarlo con las tablas del Tonalpohualli que se encuentran en los códices Borgia, Vaticano B y Cospi. La que sigue, por favor. Recordemos que estos amostris, ¿verdad? Estos tonalamat, los tres empiezan entonces con una serie con los 260 días, acomodados también en grupos de 5 días, ¿verdad? A los cuales se les atribuye una imagen en la parte superior y en la parte inferior. Aquí tenemos la tabla del Códice Vaticano B, la que sigue. Esa es la del Códice Cospi, la que sigue. La del Códice Borgia, esto ya lo vimos mucho, entonces no lo voy a tener aquí, la que sigue. Bueno, entonces aquí tenemos una comparación de los primeros grupos del día de la Gilabalquij y el Códice Vaticano B, donde por ejemplo podemos relacionar entonces dale por favor el día 1 y Mosh con el día 1 Sipak. Adelante por favor. Día 1 y Mosh con el día 1 Sipak. El día 1 Aj con el día 1 Aka. El día 1 Kan con el día 1 Koat. El día 1 No con el día 1 Oli. El día 1 Toj con el día 1 Ati, ¿verdad? Entonces tenemos que el acomodo es idéntico, pues, ¿no? Aquí andamos a lo mejor van de abajo hacia arriba y aquí de arriba hacia abajo, pero digamos los grupos son idénticos, pues. La que sigue, por favor. A ver. Tenemos una comparación entonces entre la página 25 de nuestro calendario del quiché y la página 8 del Códice Borgia, donde tenemos entonces 10 Tov, 10 Saz, etc. Vemos entonces que a lo mejor no corresponden exactamente las figuras con los augurios que nos da nuestro calendario en 1722. Obviamente comprensible, están en otras lenguas, están a cientos de kilómetros de distancia, pero pareciera ser que hay un sustrato, una tradición que se conserva en nuestro documento, aunque no tiene dibujitos, aunque está escrito en caracteres latinos, hay cosas que de repente pareciera que los está leyendo uno y pareciera que está uno viendo estos códices. La que sigue, por favor. Aquí vamos a poner, por ejemplo, estos ejercicios comparativos, ¿verdad? Esta traducción la modificamos para esta publicación, ¿verdad? Por ejemplo, dice Utzilahki, Uyakatajibal, Yom, Rukan, Wal, Chomel, Chakol, Sekim, Wim, Katzih, Utzilahki, Roichal. Dice, días excelentes. Su surgimiento de un comerciante. Él toma su abanico de plumas, un pájaro montado encima de él. En verdad, los 5 días son excelentes, ¿verdad? Y tenemos una cosa bien, casi, parece que nos están describiendo una escena de estos códices, ¿verdad? La que sigue, por favor. Dice, por ejemplo, para los días 2 siglos primeros de cada siglo. Akwach, Ahmosh Wach, Ebal Ush, Sinach Naoch, Atzich Itzel, Ichroichal. Dice, el del rostro rojo, ¿verdad? Quiere decir que está enojado o envidioso o celoso. El del rostro loco, el de los 2 corazones, es decir, el hipócrita. De alacrán su mente, en verdad días malos los 5. Entonces, bueno, en los códices Borgia y Vaticano B podemos ver un alacrán que a lo mejor, ¿qué nos querrá decir ese alacrán? Bueno, a lo mejor este documento quiché nos está dando una pista de cómo se articulaban los augurios que vienen de manera pictográfica, ¿verdad? Tenemos para el 13E, 13K, 13Jmaj, 13Kanien, 13Junajpo. Dice Itzelkij, Wakal
Rishka, Choch Kurchiwi, Roy Chal Guayquij. Dice, días malos, parado de garras, una lechuza, un tecolote encima de todos los 5 días. ¿Verdad? Y otra vez, o sea, tenemos la imagen de este tecolote. Podríamos, la que sigue, por favor. Perdón, se me olvidó decir. Tenemos, pues, posiblemente una pista de cómo, a lo mejor en otra lengua, ¿verdad? Que corresponde, pues, al Borgia, ¿verdad? Que podría ser el náhuatl, o el mixteco, o el chinanteco, o el popoloca, ¿verdad? ¿Cómo podrían quizás haberse leído estas imágenes? La que sigue, por favor. Por ejemplo, dice, ya me está tratando en quiche, ¿verdad? Para no trabarlos. Días malos. Pueden confundir dentro de su camino el tecolote de plumas de quetzal, el tecolote arquero, el tecolote orejón. Y aquí precisamente también tenemos un tecolote asociado a plumas de quetzal. ¿Verdad? La que sigue, por favor. Aquí tenemos otro para los días con Sebatsi, etc. En verdad, días para detenerse. Tienen sus dolores, días para sostenerse porque tomaron cautivos con sus manos. Los 5 son días malos. Y bueno, pues otra imagen que a lo mejor lejanamente pudiera haberse enunciado de esta manera, ¿verdad? La que sigue, por favor. Otro de cautivos. En verdad sale la flecha que captura a su prisionero, a su cautivo, la fuerza, la bravura del día. En verdad es pequeña su cuerda, su lazo. ¿Verdad? Asociado al día 7 Alamo, 7 Ish, 7 Kemes, 7 Tijash, 7 Tzil, 7 tiempos. La que sigue, por favor. Esta me gusta mucho. Dice, Katzihu Tzilahkij, Ikil ni Maxel ni Malak Chuwach, Katzich Chaonkij Utzilach Roichal. En verdad, días excelentes. Ha sentado un gran tazón, un gran plato enfrente. En verdad, días escogidos. Los 5 son excelentes. ¿Verdad? Y pareciera ser que otra vez, entonces tenemos una cosa que quizás pudiera haber salido de manera similar. La que sigue, por favor. Esta que, bueno, fue un pinino de mi estudio del Liche, ¿verdad? Dice, días malos, que caminen por 4 caminos, su cruce de caminos. Solamente ahora se asientan aquí, solamente está partido su corazón. ¿Verdad? Y bueno, esta ya no corresponde a los augurios de las tablas de los 160 días, pero es un augurio dado en la parte de los señores de la noche. Pero bueno, igual es una propuesta de cómo quizás se pudo haber interpretado un augurio que representa un cruce de caminos. La que sigue, por favor, ya voy a ir cerrando, ya me comí la hora, ¿verdad? Es posible que los almanaques Ajilabalquij de los días en ambos almanaques sean la continuidad de la tradición gráfica calendárica del centro de México. Es un interrogante, ¿verdad? La que sigue, por favor. Bueno, es bien sabido, entonces, por lo que ya les he venido diciendo, aparte de la lengua, también en el arte de los grupos quichianos, hay una fuerte relación con el centro de México y propiamente con el estilo Mixteca Puebla. Aunque son grupos mayas, poco tienen que ver con los mayas de las tierras bajas, con esta, digamos, cultura de la cuenta larga, de la escritura epigráfica, de los cánones estéticos de los mayas del clásico, ¿verdad? Pareciera ser que los cánones estéticos que existen en la región de los Altos de Guatemala para el periodo posclásico están más cerca del centro de México que del área maya. Este proceso de mexicanización ya lo ha estudiado, por ejemplo, Carlos Navarrete, ¿verdad? Con un par de artículos muy interesantes que demuestran cómo sitios posclásicos de Chiapas y de Guatemala están íntimamente relacionados con iconografía del centro de México. Para muestra, bueno, estos murales que fueron encontrados en Ixinché, ¿verdad? Que era la capital de los Cachiquet al momento de la conquista, que tienen rasgos fuertemente mexicanizados, como lo diría, por ejemplo, bueno, algunos otros investigadores.
Sí, también usted lo comparte. Karma también habla acerca de la mexicanización entonces de los grupos quiché, ¿verdad? La que sigue, por favor. Este mural muy famoso encontrado en un palacio de Tatlán, ¿verdad? De Marcaj, que también fue la capital de los quiché al momento de llegada de los españoles, que también este personaje, este individuo, pues pareciera ser extraído más de un códice de la Mixteca Puebla que de una estela maya, ¿verdad? La que sigue, por favor. O por ejemplo este marcador de la cancha del juego de pelota de Mixco Viejo, que era una ciudad cachiquera. Vemos esta clásica forma de cabeza de mariposa, ¿verdad? Tan usual en los códices mixtecos también. La que sigue, por favor. Y bueno, los códices mayas, por supuesto que tienen otros almanaques, pero otros grupos de día, sin embargo, están organizados de maneras más complejas que parece que corresponden a otra forma de entender los acomodos de los días y a otras tradiciones pictográficas. La que sigue, entonces les digo, en realidad, estos grupos parece ser que tienen una cercanía, por lo menos en su estilo artístico, más cercano al centro de México que a los mayas de las tierras bajas. Como conclusiones, podemos decir que el ejercicio comparativo entonces nos puede ayudar a comprender el estilo discursivo con que se enunciaban los augurios de las grandes tablas del Tonalpohualli, de las cuales el Borgia, Vaticano B y Cospi. Esa es nuestra propuesta, que este documento escrito en caracteres latinos puede ser quizás el atisbo de los últimos atisbos que quedan de esta forma de agrupar y de interpretar los augurios atribuidos a estas días. Pero en el sentido inverso, también nos podrían ayudar a imaginar una hipotética versión pictográfica de un camuj, ¿verdad? Porque así como están describiendo las imágenes en letras, pudiera ser que tienen el códice aquí y están copiando lo que están viendo, ¿verdad? Que quizás entonces pudo servir como modelo o modelos para las versiones pues, escritas ya en caracteres latinos. Y que quizás, entonces, eso bueno, ya es muy aventurado, pero pues es una primera propuesta, quizás estos documentos pictográficos quiché pudieran haber estado artísticamente más cercanos al estilo Mixteca Puebla que a los mayas de las tierras bajas. Y una muestra de ello, que también es el nuevo estudio que salió del Códice Maya de México, ¿verdad? Que antes era el Grolier, en donde pues ya el equipo que ha hecho como la revisión se da cuenta que hay mucha influencia también del estilo Mixteca Puebla en algunas de estas escenas de este códice. Entonces, bueno, pues nada más de mencionar entonces que la que sigue, por favor, que la cuenta de los días es una tradición viva e ininterrumpida en la región de los Altos de Guatemala. La que sigue, entonces, bueno, Siva Lajman, Dios Chachala. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, bastante interesante. Yo no conocía este documento, pero es bastante interesante. Muchísimas gracias, Canek. No sé si tengan alguna pregunta para el maestro Canek Estrada que quieran hacer al respecto. David Ruiz. Pues, muchas felicidades, maestro. La verdad, es impresionante lo que nos muestra. Hay muy poco, ¿no? Trabajo desarrollado de esto. Bueno, lo que decía de Bárbara Ted, un poquito, pero siempre enfocado a las tierras bajas. Entonces, sí me llamó mucho la atención ahorita que mencionó lo del Códice Maya de México, el ex Grolier, que justamente el doctor Eric Velázquez había entresacado mucho de esto, que es mucho más emparentado y parecido a las cuentas del centro, Mixteca Puebla, etcétera, que a toda la mecánica del maya yucateco y todo esto, ¿no? Y sobre todo el periodo clásico. Entonces, bueno, ahí lo interesante, la pregunta sería, ya tomando en cuenta esto, que yo creo que por supuesto que los camuj pues, eran libros como los conocemos, ¿no? Como el Tonalamaque, que existieron, desafortunadamente desaparecieron hasta no quedar rastro, pero con todo esto que nos muestra, pues definitivamente tendríamos un alto porcentaje de pensar que ahí estaba el libro y que lo estaban leyendo, ¿no?
Entonces, mi pregunta sería si detectó usted algún tipo de lenguaje similar a lo que llamaríamos como el Suya, ¿no? O sea, metafórico, en el manejo sobre todo de las cuentas calendáricas, y especialmente porque, por ejemplo, también en el Chinam Balanda y Chumayel tenemos pues una serie que nos habla de la carga de los días, ¿no? Especialmente de la trecena 1 mono, a la que pertenece el 7, sería el 7 enojo para ustedes, ¿no? Entonces, ahí alguna vez yo vi que mencionaron que en un 7 enojo era como el día en que se funda la tierra, y algo oí, ¿no?, al respecto de esto. Entonces, me gustaría preguntarle si en ese lenguaje, si existió un lenguaje tipo suya, el área quicheana, y que si tiene algo más que nos pueda comentar de la información acerca de esto que haya usted detectado. Gracias. Bueno, así como tal, como el lenguaje Suyuan que está en el Chumayel o en los documentos yucatecos, no lo he encontrado. Sí que hay muchos bifracismos, ¿verdad? Muchas metáforas, digamos con estas palabras variadas, ¿verdad? Que dan un tercer concepto. Miquel Agravería ha dicho que incluso hay grupos de 3, de 4, de más, grupos aglutinados para dar un concepto, un significado, pero pues esto, digamos, sería más parecido, por ejemplo, lo que pasa en el lago, ¿no? Así de la cola helada, ¿verdad? De la falta de huevillas, ¿verdad? Que aluden, digamos, como a estas metáforas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, como les decía, Rash Khan, ¿verdad? Que es verde amarillo, significa gloria en la guerra, por ejemplo, ¿no? Pero así un lenguaje como, digamos, tan así como el Suyuan, confieso que tampoco no conozco a profundidad todos los augurios, ¿verdad? Los del segundo almanaque, Jitabalquí, que son más complicados, ahí casi no le dicen todo porque confieso que no es súper básico, hace casi nada, pero pues trae figuras muy interesantes. Okay. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Canek, aprovechando que te tengo. ¿Por qué encontramos los quichés, los mayas quichés utilizan el Huaxaquil Paz como su inicio? Sabemos nosotros que tenemos aquí el Unosipacli, pero ¿cuál es la razón o si hay alguna idea de por qué estamos usando por qué se usa el Huaxaquil Paz? Y otra pregunta es, en estos almanaques, ¿qué augurio está dando para el Huaxaquil Paz? Interesante, pero no sé si lo traigo, pero vamos a buscarlo. Digo, aprovechando que estoy aquí. Sí, claro. No sé, ¿vas a compartir pantalla? Primero déjenme ver si traigo la lámina, porque como nada más puse los primeros ejemplos, Okay. ¿verdad? Creo que no traigo precisamente la hoja de Huaxaquil Paz, pero se las puedo compartir después. Ok, si no se sociales. Pero bueno, la pregunta es que hay una confusión ahí con respecto al Huaxaquil Paz. Digamos, como todo, bueno, el proceso histórico, pues, digamos, va teniendo como ramificaciones, va teniendo divergencias. El 8 Bats en un principio era un día muy importante porque conmemoraba la vuelta de Cholquij, ¿verdad? Vamos a decir, hay una tradición oral que, bueno, no sé qué tanto, pues esa tradición oral que tanto está emulando un texto del Chinamalán de Chumayel, donde se habla del inicio del mes, ¿verdad? Sí. Donde, digamos, dicen el día de ese Oc, ¿verdad? De que emparejaron sus pies, que está hablando de que se emparejan la cuenta de los numerales y de los días. Y después dicen el día 1 Chuen, saca de sí mismo su divinidad, el día 12 baja la escalera del cielo,
digamos, aquí en Guatemala hay una cosa que se dice, en el día 1 Bats es el inicio de la cuenta propiamente, no el 8 Bats. El 1 Bats que está 20 días antes, porque dicen que es cuando el dios Nimahau, ¿verdad? El dios gran señor, despierta. Por ejemplo, eso nos lo contaba uno de mis informantes. Dice, el día 1 Bats es cuando se despierta el Ajau. Pero, digamos, en ese día no hay ceremonia porque todavía no hace nada, solamente despierta. En el 12 dice, pasó buscando su madre y su padre y vio que no tenía madre ni padre. Y en el día 3, llora porque se estaba solo en el mundo. Dice en el 4, entonces asienta sus pies sobre la tierra. Y así se va, digamos, como yendo día por día, hasta que llega el día 7, que es cuando termina entonces, digamos, como su obra, su creación, ¿verdad? Y entonces el día siguiente, que es el 8 Bats, que es, digamos, la consecución entonces de los 20 días, del 1 Bats al 7 Tzi, el 8 Bats, digamos, que ya estaría completado, es la vuelta que da ese día, ¿verdad? Precisamente Bats es en maya colonial del mono Zarahuato, pero en la actualidad Bats significa hilo también, ¿no? Entonces, Botzonik es envolver ahí, o Batzibaj es enrolla uno al hila uno al. Entonces, ellos dicen que se enrolla el tiempo, o se da la vuelta a la madeja, ¿no? Entonces, es la celebración de la ciclicidad de los días. Y por eso, para los Ajijab era muy importante ese día, porque pues es propiamente de la conmemoración de la materia con la que trabajan, ¿verdad? Que son los días, son el tiempo. Y por eso, por lo menos en Mostenango, era el día en que se recibía a los nuevos Ajijab, a los especialistas rituales. Después, con el boom que tuvo el movimiento maya en la década de los 90, digamos, esta celebración se encumbró, digamos, como una de las máximos exponentes de la identidad maya en torno a su propio cuento del tiempo, ¿verdad? Y por eso hay como esta confusión de que el 8 Bats es una especie de año nuevo, pero no es año nuevo y no es inicio de la cuenta, sino más bien, digamos, es una conmemoración calendárica importantísima, sí, para que conmemora o recrea, digamos, la ciclicidad del tiempo, pero que, digamos, no está relacionado con un inicio. Propiamente el año nuevo de los mayas sería la entrada del Mao, ¿verdad? Del cargador del año. Claro, sí, con año. Bueno, pues muchísimas gracias, Canek, un aplauso para Perdón, yo tengo una pregunta. Perdón, buenas tardes. Felicidades por tu ponencia, felicidades por todo lo que nos has explicado. Maravilloso, porque nos hiciste transportarnos a un mundo verdadero maya, donde nos imaginamos en aquellos tiempos con el lenguaje puro, con los lenguajes que en aquel tiempo eran sagrados verdaderamente, y que nos has explicado lo que significa el calendario. Mi pregunta para ti es, ¿tienes algún parentesco con Jacinto Canek? Solo el nombre, mi mamá leyó el libro y me gustaba. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ahora sí un aplauso fuerte para nuestro expositor, Canek Estrada, maestro de ciencias. Le vamos a hacer una entrega de reconocimiento al maestro Canek Estrada Peña por su destacada participación en este segundo Encuentro Internacional Nuevo Tiempo de Anáhuac, ya que nos presentó la ponencia Calendarios Coloniales de Traducción Quiché y sus analogías con los códices del grupo Borja. Muchísimas gracias.